En esta clase teórica se hablará del tema de filarias. Esta clase pertenece a la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Como vamos a ver más adelante, las filarias son nemátodos que tienen la característica de ser transmitidos por vectores biológicos. Esta clase teórica está estructurada de la siguiente manera: introducción, nomenclatura y clasificación, morfología y biología, ciclo biológico, patogenia, enfermedad, diagnóstico, epidemiología y profilaxis. Se denominan filarias a nematodos parásitos que fundamentalmente afectan al sistema linfático y piel. Esta enfermedad es transmitida por insectos hematófagos, aunque existen otras muy infrecuentes que son zoonóticas. Para su desarrollo es necesaria una larga permanencia en zona endémica. La filariasis es endémica de regiones tropicales de Asia, África, América Central, América del Sur y afecta a millones de personas. Es una enfermedad que produce gran invalidez y problemas sociosanitarios. Esta enfermedad está catalogada como enfermedad desatendida y la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 estableció un programa para eliminar la enfermedad con un plazo hacia el 2020. Nomenclatura y clasificación de las filarias. Las filarias pertenecen al filum Nematoda, clase Phasmidia, orden Spirurida, familia Filaridae y presentan distintos géneros como Buchereria, Brugia, Onchocerca, Manzonella, Dirofilaria y Loa. Según la localización de los parásitos adultos en el hospedador, podemos clasificar a las filarias en tres grupos: grupo linfático, grupo visceral y grupo subcutáneo. Ahora vamos a hablar de la morfología y la biología de los parásitos que encontramos en el grupo linfático. Fundamentalmente vamos a hablar de dos: Buchereria bancrofti y Brugia malayi. Ambos tienen en común la presencia de adultos y de microfilarias circulantes en sangre. Para Buchereria bancrofti, los adultos son de mayor tamaño, miden aproximadamente entre 5 y 10 centímetros, viven hasta 15 años en los canales linfáticos, y las microfilarias, que corresponden al estadio larval de este parásito, larvas del tercer estadio, son larvas que circulan en sangre durante la noche, por eso se habla de periodicidad nocturna. Este punto es importante tenerlo en cuenta cuando uno sospecha de esta parasitosis, porque es durante la noche cuando vamos a tomar muestras de sangre para poder determinar la presencia de esta larva. Aquí en la parte superior podemos ver una foto de microscopía óptica donde vemos una microfilaria en sangre de Buchereria bancrofti. Es una microfilaria que posee vainas en los extremos, más desarrollada, está teñida con giemsa, y eso permite hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El vector de Buchereria son los mosquitos del género Culex, Aedes y Anopheles.
Brugia malayi, los adultos son de menor tamaño, más o menos entre 2 y 8 centímetros. Las microfilarias tienen una estructura similar a las que mencionamos para Buchereria y también poseen periodicidad nocturna. Los vectores pertenecen a los mosquitos del género Mansonia y Anopheles. Ciclo biológico de Buchereria bancrofti. Es un parásito que presenta un ciclo heteroxeno, por lo cual necesita de dos hospedadores. Un hospedador definitivo, que es el humano, es el que vemos en el gráfico con las flechas azules, y un hospedador intermediario, que es el vector biológico, el mosquito, que es el que vemos marcado con flechas color rojo. El ciclo comienza con la picadura del mosquito. El mosquito, como podemos ver en el punto 1 del gráfico, el mosquito se alimenta de sangre del hospedador humano y en ese momento es cuando penetra la larva 3 en la piel, la microfilaria. La microfilaria se aloja, va vía sanguínea y se aloja en los tejidos, en los vasos linfáticos, y allí desarrollan a parásitos adultos, machos y hembras, los cuales copulan y producen microfilarias que migran hacia los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos. Posteriormente, otro mosquito, como podemos ver en el punto 4, se alimenta de sangre, se alimenta de sangre del hospedador tras una picadura, y es allí donde ingiere las microfilarias infectantes. Estas microfilarias están cubiertas por una vaina y penetran en el intestino del mosquito y migran hacia los músculos torácicos del mismo. Durante ese proceso se van produciendo transformaciones en la larva que pasa a distintos estadios: larva 1, larva 2, larva 3. Esta larva 3 es la que migra a la cabeza y a la probóscide del mosquito, es la forma infectante y es la que al picar nuevamente, cuando el mosquito pica nuevamente, deja entrar a la larva infectante o microfilaria a otro hospedador humano. Patogenia de Buchereria bancrofti. Los adultos, vivos o muertos, provocan una reacción inflamatoria en los vasos linfáticos hasta producir obstrucción, linfangitis, frecuentemente en miembros inferiores y en genitales. Después de varios cuadros inflamatorios, puede sobrevenir un periodo crónico donde se produce fibrosis de los vasos linfáticos, denominado elefantiasis filariásica. Esta constituye la fase del linfedema crónico e irreversible. Cuadro clínico de la filariasis linfática. En algunos pacientes puede ser asintomáticas, aunque en sangre podamos encontrar una alta concentración de microfilarias. Pero en general produce un gran edema que se denomina elefantiasis filariásica. La infección comienza con inflamación y dolor de los ganglios. Es allí donde las microfilarias de los conductos linfáticos pasan a las extremidades inferiores, causando linfedemas y fibrosis. También puede afectar a los genitales, dando una filariasis escrotal. En el caso de Brugia malayi, produce una enfermedad menos severa, pero puede comprometer también a los miembros superiores. Ahora pasamos a hablar del grupo visceral. Estas filariasis viscerales o peritoneales son producidas por
parásitos pertenecientes al género de Manzonella y Dilophilaria. En cuanto a la morfología y la biología de Manzonella, del género Manzonella, vemos que presenta 3 géneros importantes, de los cuales el más importante para nosotros es Manzonella ozardi, ya que es el que fundamentalmente se encuentra en América Central y el Caribe. Los otros 2 géneros son más frecuentes en África. Los adultos de Manzonella ozardi miden entre 3 y 7 centímetros. Las microfilarias, que no presentan vainas, circulan en sangre sin periodicidad. Estas filarias son transmitidas por vectores como por ejemplo las moscas negras del género Culicoides, conocidas vulgarmente como jejenes, o moscas negras del género Simulium. Además, existen filarias transmitidas por mosquitos a perros, gatos, mapaches y linces, que en ocasiones pueden ser transmitidas al ser humano. Este es el caso de Dilophilaria. Dilophilaria igmitis es el conocido parásito del corazón del perro. Las hembras miden entre 13 y 30 centímetros, presentan un dimorfismo sexual marcado. Las microfilarias miden alrededor de 300 micrones de largo y circulan sin periodicidad. Este parásito es transmitido por mosquitos del género Culex y Anopheles. Vamos a ver ahora el ciclo de Manzonella ozardi. Vemos en el gráfico las flechas azules que muestran al hospedador definitivo, que es el hombre, y con flechas rojas los estados que se suceden en el vector, o sea, el hospedador indirecto. El ciclo comienza con la picadura de estos artrópodos, de estos mosquitos o moscas negras infectadas con las microfilarias del parásito. Estos artrópodos hematófagos pican al hombre y con su probóscide insertan microfilarias del tercer estadio, que son la forma infectiva. Estas microfilarias se dirigen a los tejidos subcutáneos o peritoneales y desarrollan a la fase adulta. Una vez adultos, copulan y producen gran cantidad de microfilarias que alcanzan la circulación sanguínea, y es allí donde otro artrópodo, las moscas negras o estos mosquitos del tipo jejenes, son los que al alimentarse ingieren nuevamente las microfilarias, y una vez las microfilarias dentro de este mosquito van a producir distintos estadios de larva 1, larva 2 y larva 3, que van a ser las larvas infectantes, que van a ir hacia la cabeza y hacia las probóscides de los mosquitos para nuevamente iniciar el ciclo tras la picadura a un nuevo hospedador susceptible. Ciclo biológico de Dilophilaria igmitis. El ciclo comienza cuando los mosquitos infectados del género Culex, Aedes o Manzonia introducen la larva 3 de Dilophilaria igmitis dentro de la piel de un perro. Esta larva sufre distintas mudas hasta llegar a convertirse en adultos, los cuales se alojan en las arterias pulmonares.
también en el ventrículo derecho del corazón. Los adultos pueden vivir entre 5 a 10 años dentro del corazón del perro. Es allí donde machos y hembras copulan y las hembras producen microfilarias que se dirigen hacia la sangre periférica. Es en este momento cuando un nuevo vector se alimenta de sangre picando al perro y de esta forma ingiere microfilarias. Estas microfilarias migran hacia los túbulos de Malpighian de los mosquitos y es en ese lugar donde sufren varias mudas hasta llegar a larvas del tercer estadio. Es allí donde migran hacia la probóscide del mosquito, pudiendo picar a un nuevo hospedador definitivo o al hombre. En el caso del ser humano, las larvas tienden a seguir la misma vía que el hospedador canino, terminando en los pulmones, en pequeños vasos, formando las típicas lesiones en monedas que se ven en las placas radiográficas. Patogenia del grupo visceral. Manzonella ozardi. Su patogenicidad necesita más investigación. Aunque el adulto vive en las cavidades del cuerpo y el mesenterio, parecen causar poco o ningún daño a sus hospedadores humanos. Esto hablaría de una adaptación del parásito. En las cavidades serosas se producen las larvas y microfilarias que viven en circulación y en piel. Con frecuencia cursa con eosinofilia elevada. En cuanto a la patogenia de Dirofilaria immitis, el parásito se aloja en una arteria pulmonar donde puede formar un nido trombótico que causa oclusión vascular, coagulación, necrosis y fibrosis. Cabe destacar que este parásito no produce filaremia en el humano. Cuadro clínico producido por las filarias del grupo visceral, Manzonella ozardi y Dirofilaria immitis. Manzonella ozardi. El cuadro clínico no está bien definido. Las personas infectadas raramente presentan síntomas. Sin embargo, se han reportado manifestaciones clínicas tales como manifestaciones cutáneas, como linfangitis, edema, prurito y otros. También afectación cardíaca, miocarditis, pericarditis, afectación articular como artralgias. En el caso de Dirofilaria immitis, como ya habíamos mencionado, parásito del corazón del perro, en el hombre produce lesiones pleurales. Los síntomas más frecuentes son dolor retroesternal, tos y hemoptisis. La eosinofilia es poco frecuente. A raíz de la presencia de este parásito se forma un nódulo fibrótico que mide aproximadamente entre 1 y 3 centímetros, que suele ser asintomático, y en la radiografía se observa como una lesión en forma de moneda. Dentro de ese nódulo es donde se halla el parásito muerto, como podemos ver en la placa. Morfología y biología del grupo subcutáneo. Aquí tenemos dos parásitos, Loa loa y Onchocerca volvulus. Loa loa. Los adultos de este parásito miden entre 7 y 5 centímetros de longitud, viven bajo la piel hasta más de 15 años, periodo en el cual producen microfilarias sin vainas que circulan en sangre con periodicidad diurna. Estas microfilarias son transmitidas por el vector biológico del género Chrysops, también conocidos como tábanos o tahón. Estos viven en áreas pantanosas. En cuanto a Onchocerca volvulus, vemos que los adultos
Miden entre 30 y 50 centímetros, viven bajo la piel, producen microfilarias sin vainas que no presentan periodicidad. La transmisión de estas larvas de tercer estadio se realiza a través del vector Simulium o mosca negra. Esta habita en los ríos, es por eso que muchas veces esta enfermedad se la conoce como enfermedad o ceguera de los ríos. Ciclo biológico de Loa loa. Los vectores de la filariasis producida por este parásito son dos especies de moscas del género Chrysops, Chrysops silacea y Chrysops dimidiata. En el punto 1 podemos ver que durante la ingestión de sangre la mosca infectada, es una mosca que pica de día, introduce la larva de filaria de tercer estadio dentro de la piel del humano, donde penetra por la herida producida por la picadura. La larva que se desarrolla en el adulto reside en el tejido subcutáneo. El parásito hembra mide aproximadamente entre 40 y 70 milímetros de longitud, mientras que el macho mide de 30 a 34 milímetros de longitud. El adulto produce microfilarias que miden aproximadamente 300 micrones, que presentan una vaina y tienen periodicidad diurna. Las microfilarias se han recuperado de fluidos espinales, orina, esputo. Durante el día se las encuentra en sangre periférica, pero durante la fase no circulatoria se localizan en los pulmones, como podemos ver en el gráfico situado en el punto 3. Durante la ingestión de sangre, la mosca ingiere las microfilarias. Después de la ingestión, estas microfilarias pierden sus vainas y migran al estómago de la mosca por el hemocele hacia los músculos torácicos de este artrópodo, como podemos ver en el punto 5. Y es allí donde las microfilarias de las larvas de primer estadio pasan a transformarse en larvas de tercer estadio. Estas larvas de tercer estadio son las que migran hacia la probóscide de la mosca y así, cuando encuentran a otro humano susceptible, pueden infectarlo a través de una picadura. Continuando con el grupo subcutáneo, vamos a ver patogenia y enfermedad de Loa loa. Los síntomas no suelen aparecer hasta aproximadamente un año después de la picadura. Uno de los primeros signos de la infección son los edemas migratorio y fugaz de Calabar. Esas tumefacciones suelen ser transitorias y suelen aparecer en las extremidades cuando los parásitos migran. Como existe eosinofilia elevada, se cree que los edemas de Calabar son consecuencias de los antígenos parasitarios. Los parásitos adultos de Loa loa pueden migrar bajo la conjuntiva del ojo y producir irritación, congestión y edema de párpados. Es importante destacar que la visión en general no se altera. La afectación sistémica más grave de esta enfermedad deriva de la respuesta inmune frente a los antígenos parasitarios en forma de miocardiopatía, nefropatía por depósitos de complejos inmunes o encefalopatías por microfilarias presentes en el líquido cefalorraquídeo. Ciclo biológico de Onchocerca volvulus. Cuando un gen infectado del género Simulium pican en la piel de una persona, introduce microfilarias de tercer estadio, que penetran a través de la herida producida por la picadura. En los tejidos subcutáneos, las larvas se desarrollan a filarias adultas,
que comúnmente residen en los nódulos en los tejidos conectivos subcutáneos. Los adultos pueden sobrevivir en estos nódulos durante aproximadamente 15 años. Algunos nódulos pueden contener numerosos parásitos masculinos y femeninos, y es aquí, en estos nódulos subcutáneos, donde las hembras pueden producir microfilarias hasta casi 10 años. Estas microfilarias tienen la característica de no poseer vaina y se encuentran ocasionalmente en sangre periférica, la orina y el esputo. Pero lo más común es que se encuentren en la piel y en los tejidos conectivos. De esta forma, la mosca negra ingiere microfilarias cuando pica a un hospedador infectado. Por lo tanto, después de la ingestión, estas microfilarias migran al intestino de la mosca a través de su hemocele a los músculos torácicos, y allí las microfilarias se convierten desde el primer estadio hacia las larvas de tercer estadio, que son las que migran a la probóscide de la mosca negra y pueden infectar a otro humano cuando la mosca pica a un hospedador susceptible. Vamos a ver la patogenia de Onchocerca volvulus. Los adultos y las microfilarias en su migración por los tejidos inducen una reacción inflamatoria que culmina en el encapsulamiento de tejido fibroso formado por nódulos llamados oncocercomas. En el interior se encuentran los parásitos de este grupo. Las microfilarias migran a través de la piel y del ojo. En el ojo pueden causar graves daños tisulares con riesgo de ceguera, debido a la invasión de las microfilarias y a los depósitos de complejos inmunes formados. Tras la muerte de las microfilarias, se produce edema, opacidad corneal, con activación de neutrófilos y eosinófilos. La patogenia también se caracteriza por la sustitución del colágeno y de fibras elásticas por fibroblastos, con lo cual la piel adquiere una característica apariencia envejecida. Los antígenos liberados durante la muerte de las microfilarias son los responsables de la inflamación corneal y la eventual ceguera, también conocida como ceguera de los ríos. Cabe mencionar que existe transmisión transplacentaria, no vía hemática, sino por tejido conjuntivo de cordón. Cuadro clínico. La oncocercosis se caracteriza por tumoraciones subcutáneas, que frecuentemente son profundas. Pueden ser múltiples y se las llama oncocercomas. En el interior existen helmintos vivos. Las microfilarias sobreviven en la piel entre 12 y 18 meses y muere dando una reacción local que consiste en prurito, dermatitis papular y souda. En pacientes crónicos puede aparecer la despigmentación de la piel, dando el aspecto de piel de leopardo. Las manifestaciones oculares incluyen queratitis puntiformes o esclerosantes, lesiones retinianas y del nervio óptico, llegando a producir la ceguera. Esta enfermedad también se la conoce como ceguera de los ríos. Diagnóstico de las filarias. Como todo diagnóstico, consiste de diferentes etapas, el cual comienza con la decisión de toma de muestra, transporte, procesamiento, informe e interpretación del mismo. El diagnóstico se realiza a través de dos vías, el diagnóstico parasitológico directo y el diagnóstico indirecto. El diagnóstico parasitológico directo consiste en la visualización de las microfilarias en sangre o en piel, y posteriormente se procede a la identificación morfológica de las especies, considerando la presencia o ausencia de vainas, entre otras características morfológicas.
En cuanto a lo que es el diagnóstico parasitológico indirecto, este se basa en la serología, pero debemos aclarar que tiene un valor limitado porque presenta reactividad cruzada con otros parásitos, como por ejemplo Strongyloides stercolaris y otros helmintos tisulares. Además, no diferencia lo que es una infección pasada y una reciente. Entonces, consideramos que no es útil en zonas endémicas, pero sí lo es para descartar infección reciente en viajeros. En este cuadro podemos ver las características morfológicas de las microfilarias que parasitan al humano. Podemos ver cómo se diferencian las diferentes especies de microfilarias en cuanto a la presencia de vaina, longitud, presencia o no de núcleos terminales y detalles de cola y cabeza. Además, se tienen en cuenta la localización de estas larvas y la periodicidad. Como ya mencionamos, para el diagnóstico debemos hacer la identificación morfológica de las microfilarias, para lo cual las distintas formas de observarlas y de tomar la muestra es a través de, por ejemplo, frotis de sangre periférica. Para realizar esta prueba, lo que tenemos que hacer es la correcta detección de microfilarias en sangre. Para esto es importante tener en cuenta la periodicidad de las microfilarias y extraer sangre a la mañana y a la noche. Se deben extraer al menos entre 5 a 10 mililitros de sangre anticoagulada y posteriormente se realiza la tinción de Giemsa. Es importante cuantificar el número de microfilarias por mililitro de sangre. Para detectar microfilarias en piel, se realiza la técnica de skin snip, que consiste en pellizcos cutáneos, como podemos ver en la fotografía inferior, se realizan con bisturí y agujas, tratando de sacar las microfilarias que se encuentran en forma subcutánea. La exploración intraocular es útil para evaluar la presencia de las microfilarias en el humor acuoso o vítreo. Otras herramientas diagnósticas que consisten en la detección de antígenos, detección de anticuerpos, técnicas moleculares y técnicas por imágenes. Dentro de las técnicas que consisten en determinar la presencia de antígenos, tenemos las pruebas de inmunocromatografía, ICT. Es una prueba rápida de detección de antígeno que solo es válida para Buchereria bancrofti. Esta mide la presencia del antígeno circulante del parásito adulto en sangre. Las muestras pueden tomarse en cualquier momento del día. Para la detección de anticuerpos ya habíamos mencionado el valor limitado que presentan estas pruebas al presentar reacción cruzada con otros parásitos como Strongyloides. Pero existe una prueba, la prueba rápida para Brugia, que detecta anticuerpos para Brugia malayi y Brugia timori. Esta prueba no distingue entre una infección actual y pasada, sin embargo es útil en niños porque demuestra infecciones recientes. Dentro de las técnicas moleculares tenemos la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que consiste en la detección de ADN de los parásitos en sangre humana o en los vectores. Son pruebas que no se emplean de rutina, puesto que requieren de equipos de laboratorios complejos y costosos, los cuales no están disponibles en muchos lados. En cuanto a la radiografía, es útil para diagnosticar la presencia pulmonar de Virofilaria immitis, lo cual debe ser corroborado a través de una biopsia y la demostración del parásito en su interior. Wolbachia. En los últimos años se ha estudiado el papel que juega la bacteria endosimbiótica intracelular Wolbachia.
Está presente en todas las filarias excepto en Loa loa. Esta bacteria es necesaria para el crecimiento, el desarrollo, la embriogénesis y la supervivencia de las filarias. Tras la muerte de los adultos o las microfilarias, se liberan antígenos de esta bacteria a la sangre, lo que puede favorecer la linfagiogénesis, la proliferación endotelial linfática y la dilatación de los vasos linfáticos, por lo que su eliminación constituye una nueva diana terapéutica con la utilización de antibióticos. Epidemiología, ubicación del grupo linfático. Buchereria bancrofti habita en las zonas tropicales del mundo, norte y centro de África, Asia, India y Sudamérica. Buergia malayi se halla en Japón, Corea, China e India. Se estima que unas 120 millones de personas están infectadas por filarias linfáticas, de las cuales 25 millones de personas presentan enfermedad genital y 15 millones linfedema. Epidemiología del grupo visceral o peritoneal. Manzonella perstans y Manzonella streptocerca se encuentra solamente en África. En cambio, Manzonella osardi se encuentra solo en América Central y América del Sur. Lirofilaria immitis se halla en la zona tropical y subtropical de América. En Argentina existen reportes que dan cuenta la aparición de esta parasitosis en el río Paraná. Hay que tener en cuenta que no hay buenas estimaciones de las cargas de estas enfermedades a nivel mundial. Epidemiología del grupo subcutáneo. Loa loa y Onchocerca volvulus. Loa loa habita en África. Se estima que entre 3 y 13 millones de personas están afectadas. Onchocerca volvulus se encuentra en África y en América. Se estima que padecen la enfermedad unas 37 millones de personas, la mayoría con afectación visual. Se fundamenta en el control del reservorio, que es el hombre infectado. Se realiza un tratamiento individual con la siguiente combinación de drogas: dietilcarbamazina, albendazol o ivermectina, más antibióticos como doxicilina, por la presencia de la bacteria endosimbiótica Wolbachia, más corticoides. También existe un programa de la Organización Mundial de la Salud que surgió en el año 2000, que consiste en la farmacoterapia colectiva o quimioprofilaxis a gran escala. La principal estrategia es la interrupción de la transmisión haciendo un tratamiento en masa de las áreas endémicas con una única dosis anual de albendazol más ivermectina o dietilcarbamazina. También existe la lucha antivectorial apoyada por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en evitar la picadura de los insectos usando insecticidas con acción residual, repelentes, mosquiteros, mallas metálicas en las casas y, si es posible, también la utilización de herbicidas en los sitios de reproducción del insecto. Cabe mencionar que no se disponen de vacunas en la actualidad, por lo cual estas son las mejores medidas para el control y la prevención de estas enfermedades.